¿Qué ha habido, banda? Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, Aire, un lugar sin etiquetas, sin filtros y sin censura. Para mí hoy es un placer enorme poderles presentar a un escritor guatemalteco, Christopher Rojas. Bienvenido al podcast. ¿Cómo estás, mi amigo? Muchas gracias, pues bien, y borrando. Pues aquí bastante bien, la verdad, contento de poder platicar con vos y también Gracias. agradecerte que hayas aceptado la invitación al podcast y de venir a platicar un poco y también Sí, sí. agradecerte profundamente por haberme compartido tu obra. Créeme que fue algo que me disfruté un montón. La verdad, para contextualizar un poco a las personas, acabas de escribir una novela que se llama Imaginaria, ¿verdad? Sí, exacto. Y pues nada, me estabas comentando antes de que empezáramos a grabar de que es tu séptimo libro escrito, pero el primero Eh, publicado. sí, es que yo la verdad, yo escribo todos los días, no Ajá. sé cuántos libros. Yo, Oh, ya, la ya, ya. última vez que conté, tenía 12 13 libros escritos, Oh, ya, ya. porque yo escribo todos los días. Este es mi vicio desde hace Ujú. como 5 o 10 años, A la gran. constantemente, todos los días, o sea, de lunes a domingo. Ajá. Igual libros, ahorita estaba leyendo este por segunda vez que lo estaba leyendo de ¿Cuál, cuál? eh, mil, 1984 de Haruki Murakami. Oh, ese no he tenido el gusto de leerlo, pero me surgió una duda ahorita. Me decís que todos los días escribís, pero Ujú. ¿por qué decidiste agarrar la historia de Imaginaria para que fuera tu primer libro a publicar? Fíjate que inicialmente yo pensaba publicar una historia de romance, Ujú. porque es lo que más se vende. Y además, o sea, yo puedo explotar mi talento, ¿verdad? Porque yo Ujú. puedo escribir bastante bien Sí, y sí. sé que puedo hacer que esto sea rentable, sinceramente. Ajá. Pero Am, no sé, mientras escribía este libro de Imaginaria, porque lo escribí durante la pandemia, Ajá. yo inicialmente estaba escribiendo la historia de romance, ¿verdad? Ujú. Pero después me surgió la idea de este Imaginaria y escribí un relato titulado Siniestro, Ajá. que es, digamos, un piloto de Imaginaria. Ujú. Tiene 25 páginas, tiene prácticamente la misma historia, pero comprimida en 25 páginas. A la gran. Lo leí varias veces y me gustó y lo comencé a desarrollar y lo terminé volviendo una novela y dije, esta va a ser mi primera publicación. La Oh, ya, verdad que ya. sí me gustó bastante la idea y preferí que fuese así porque también es algo diferente, ¿verdad? No Ujú. siempre, porque el mercado de libros está saturado de novelas de romance, Bastante. lo que más se Novelas vende. románticas, es cierto. Sí, porque los escritores saben que eso se vende bastante bien y pues tienen talento, pueden desarrollar sus ideas y Ujú. lo adecúan al romance, ¿verdad? Para vender. Ajá. Pero bueno, me salí un poco de eso y funcionó, o sea, Imaginaria se ha vendido bastante bien, por Sí, a suerte. la final creo que es también escuchar tu voz interior, esa conciencia que te dice, haz lo que vos querés, no lo que Sí, te dicta el mercado, y eso sí, es sí, algo sí, de sí, sí. respetarse bastante, Sí, o sea, pero no solo es por dinero, ajá, no sí, todo tiene exacto. que hacerse solo por dinero. Exacto, es la mejor manera de hacer las cosas, creo yo, porque desde mi perspectiva, cuando haces lo que amás, ya el dinero viene después. Eso sí. Pero regresando un poquito en el tiempo, quiero platicar con vos un poco de tus inicios. ¿Cómo fue que se despertó en vos las ganas de empezar a escribir? ¿O cómo se despertó esa curiosidad de empezar a escribir? Bueno, en la infancia, la verdad es que no era un niño que tuviese muchos amigos, ¿verdad? Lo que Ujú. sí tenía era libros. Oh, ya, ya. Y aquí en mi casa había un montón de libros y pues como yo no salía nada, me ponía a Ajá. leerlos Sí, sí. y prácticamente eso se volvió mi vida. O sea, la infancia de uno siempre lo marca, ¿verdad? Para el Es cierto. futuro. Y en mi caso, pues le di continuidad y a mí lo que me gustaba hacer era dibujar historias. O sea, Ajá. inicialmente yo no comencé escribiendo, sino que dibujando, pero Ajá. historias, no Sí, eran sí, solo sí. dibujos sin contexto, o sea, era como un tipo cómic, ¿verdad? Como un Porque yo tipo hacía cómic, exacto, eso te iba a ajá, decir. yo hacía burbujas de diálogos y todo eso. De hecho, por ahí en un cajón tengo todos esos manuscritos que algún día los voy a adaptar a novela, Ajá. algún día, todavía no. Falta mucho para que lo haga, pero sí, tengo como 20 cuadernos llenos de historias.
Ajá. Historias de todo tipo, tocando todo tipo de temas y de hecho me he puesto a leerlos y me he sorprendido de mí mismo porque son cosas que normalmente un niño no debería de pensar, ¿verdad? Pero Sí, pues sí, así sí. surgió. Otra, también pienso que es por la clase de lecturas que yo tenía, porque yo leía libros con carga filosófica, poética, y o sea, Ajá. eso me contagiaba a mí, o sea, Sí, sí. crecí con eso, pues, o sea, ¿Te no... acordás de algún libro que hayas leído en ese entonces? em, sí, El Principito de Anthony de Saint-Exupéry. Oh, sí, sí, sí. Fíjate que ese me Leí, parece curioso porque ese precisamente fue el que a mí me introdujo en el mundo de la lectura. Porque cabal estábamos hablando de que uno de la primaria trae un mal sabor de boca de los libros. ujú. Y cabal El Principito, yo ya lo leí en mi etapa universitaria. Y cuando lo leí me encantó la historia, cómo contaba, cómo desarrollaba los personajes. Yo lo he leído como 10 veces. Sí, exacto. Y cabal, cuando yo entendí que no todas las lecturas eran tan Ujú. pesadas, porque no Sí. voy a decir aburridas, porque incluso hoy leo los libros que a uno le dejan en los básicos y son grandes obras, pero no Mm, son para esa edad, pues, y tenías razón. exacto, exacto. Adaptar una buena lectura a edad temprana puede hacer una gran diferencia a la hora de que cómo los adolescentes se acercan a los libros, pues. Y o sea, sí, o sea, los colegios cometen un gran error. Por ejemplo, a mí en la adolescencia me pusieron a leer Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Oh, sí, 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 lo he Y a escuchado. mí sí se me hizo muy pesada esa lectura. Y a mí Ujú. que me gustaba leer, no digamos a Mm, los demás. Yo sí lo leí, pero mis compañeros miraban resúmenes en en internet internet. o se ponían de acuerdo, pues yo voy a leer tal parte, yo tal parte, y después las unimos todos y hacemos, Ujú. le cambiamos las palabras, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y es un error porque incluso Dostoyevsky tiene libros que sí podrían ser para Ajá. atrapar, o sea, Dostoyevsky tiene Noches Blancas, que es una Ajá. novela perfecta para introducirte al mundo de él, que es Oh, ya, ya, bastante ya. sencilla, me parece que tiene 90 páginas. Ujú. Y es una historia de romance, pero bien ligera, de un tipo que se conoce con una muchacha y en un día se enamoran Ah, de prácticamente. veras. Sí, es bien intensa, pero es Ajá. bien divertida también. Sí, sí, sí. No es como Crimen y Castigo, que ya te introduce conceptos filosóficos y morales, Ujú. ¿verdad? Sí, 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 sí. Eso a un niño pues no le interesa tanto. Exacto. Y encima con ese lenguaje elitista que puede resultar un poco ambiguo, ¿verdad? Sí, 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 sí. Esas palabras rimbombantes, por ejemplo, en Noches Blancas, Ujú. sí tiene un poco de eso, pero o sea, se nota que es una novela ligera, ¿verdad? No, Ajá. no es tan rimbombante como si lo es Crimen y Castigo, ¿verdad? Y Sí, sí, otros sí. libros de Dostoyevsky, que son ya para lectores experimentados, ¿verdad? Sí, no, y exacto, me llama la atención lo que dice esto porque ahora me hace un poquito más sentido lo que me decías de que querías que tu novela fuera bien digerible. Y créeme Sí, que para mí fue un deleite poder leerla porque la forma en la que describías las situaciones llegaba a un punto en el que ya decías, bueno, suficiente, pasemos a lo siguiente. Y no pasaba como en otras novelas que he leído que se atoran tanto en detalladas que desvían sí. totalmente la visión de donde uno está de querer seguir enterándose de lo que va a pasar, pues. Claro, claro. Si te das cuenta, Imaginaria es una novela dinámica. La primera Ajá, parte no se parece a la segunda sí, no se parece a la tercera, y así se ujú, va hilando hasta el final. ajá, No sigue una línea recta, ¿verdad? sí, Pero en sí, exacto. ajá, Pero no, es, fíjate que me pareció eso fabuloso de cómo llevabas mm, las situaciones de en algún momento querer al protagonista, en otros no tanto, pero de una manera tan coherente que yo dije, wow, qué increíble. Pero estaba viendo un video cabal en TikTok de tu perfil en el que decías que te tardaste 2 años para escribir esta novela. sí. Y no sé si en algún punto de esos 2 años hubo algún bloqueo creativo que vos ya no supieras para dónde jalar, o siempre Eh, estuvo la idea clara en tu mente. no, cuando yo tengo bloqueo, lo que hago es que continúo otras historias que dejé paralizadas y así, ¿verdad? Y me Oh, ya, salto a ya. otras. Porque yo escribo no un libro, sino que yo escribo varias historias al mismo tiempo. Como te Oh, dije, ya, ya, este ya. libro lo escribí al mismo tiempo que estaba escribiendo una novela de romance, que o Sí, sea, nada que ver. O exacto. sea,
No sé, es la pasión que tiene uno, es lo que a mí me gusta. O Sí, sí, sea, sí, sí, a mí me sí. gusta. Cuando uno hace algo porque le gusta, pues así sale, ¿verdad? O sea, No, exacto, cabal, y te juro que te comprendo porque para mí esto que estamos haciendo ahorita es como lo que más me gusta, poder platicar con personas interesantes, va y desarrollar temas, apreciar puntos de vista, que creo que es algo de lo que me ha regalado los libros, el hecho de saber que yo puedo estar equivocado como vos puedes estar equivocado y no hay sí, ningún problema por eso, pues aceptar el error es parte de la vida. exacto, Pero exacto. continúa ya metiéndonos un poquito más dentro de la novela de Imaginaria, Ujú. este, como vos decías, tocas temas bien profundos, pero ¿por qué decidiste hablar de problemas mentales en esta novela? ¿Qué fue lo que te inspiró a decir, esto tiene que ser, me tengo que ir por acá? Em, no sé exactamente, o sea, yo sabía que quería tocar esos temas y Ujú, inicialmente pensé en hacer al protagonista como un adulto, ¿verdad? ujú, Y tocar y desarrollar estos temas, ¿verdad? Pero ujú. después, es que la verdad es que son bastante interesantes. Por ejemplo, la Sí, esquizofrenia es algo que te da para escribir novelas para toda la vida. Puedes sí, escribir toda la vida novelas sobre eso, ujú, porque es algo que está ligado a la psicología, a tu imaginación, y cada paciente de esquizofrenia la va a experimentar de una manera de una distinta, manera ¿verdad? diferente, Me exacto. parecía un tema apasionante, sinceramente, sobre la mente humana, ¿verdad? Ujú. Pero, como te digo, inicialmente pensé en hacerlo un adulto y en vez de amigos imaginarios que fuesen como fantasmas o apariciones, ¿verdad? Pero O, después me puse a pensar en que tenía que apelar a un público más general, ¿verdad? ajá, No solo hacer esto para gente como yo, ¿verdad? Que le ujú, gusta leer bastante. sí, sí, Por sí. eso convertí el personaje en un niño y Ujú, hice la historia un poco más inocente, más para un público más amplio, ¿verdad? ajá. Ajá, inicialmente la historia era muchísimo más oscura. Como te A das la gran. cuenta, ya leíste el final, ¿verdad? El Sí, final tenía lo un leí tono, toda la historia tenía un tono parecido al final. Una Sí, tragedia absoluta, ¿verdad? sí, sí, Porque sí, así es sí. el final, ¿verdad? Es una tragedia. Pero eso, ¿verdad? Le bajé el tono siniestro, digamos, oscuro, Ujú. y la hice para un público más amplio. No, y justo eso que decís me llama la atención porque la historia empieza bien leve, te soy sincero. Cuando empecé a Parece leer un la historia, cuento, exacto, la parece un historia de los cuento. 5 niños, y yo me sentí identificado porque todos de niños somos crueles en algún momento, vaya sea influenciado por otro. Más crueles que los adultos. Exacto. Pero conforme iba avanzando y se iba profundizando más, era como que muchas veces te cuentan la novela como que vas escalando hacia arriba, hasta la Ujú. cúspide y el final feliz y todo, pero en esta yo sentía que iba en una escalera hacia abajo, que cada tema era Exactamente. más de... "Ah". Y Un cuando pensaba, comentario acertado. Sí. exacto, cuando yo sentía que ya no podía ponerse peor, venía algo más abajo y eso fue algo que me gustó bastante. Y uno de los temas que me llamó bastante la atención de esta novela fue la primera parte, donde su amiga imaginaria se va a vivir con los otros niños y se da cuenta que muchas veces que los niños sean crueles con otros niños o con animales solo es el síntoma de un problema mucho más grande, Sí, pero sí, sí. que lo hayas descrito con un idioma tan limitado como es el de los niños, para mí eso fue como lo más acertado que pudiste hacer y créeme que respeto mucho eso, que hayas podido enganchar con ese léxico. Pero no Sí, sé si te gracias. costó a vos en algún momento como limitarte de palabras o limitarte de algún lenguaje o algo a la hora de estar escribiendo, o siempre No, tuviste la no. mentalidad de escribir como que lo fuera a leer un adolescente. No, o sea, simplemente me salió así, la verdad. Ujú. Y de hecho, la primera parte, curiosamente, es la última que escribí. Ah, de veras. Sí, es que mi estructura narrativa es un poco extraña, sinceramente, porque Sí, yo escribo sobre la marcha. Yo me ajá. siento en la computadora, comienzo a desglosar mis ideas, pienso en un escenario, en una persona y Ujú. así
voy contando la historia, ¿verdad? Ujú, Y después la leo y miro, puedo hacer esto, puedo arreglar esto, puedo quitar esta parte, puedo agregar esta parte. Y al ujú. final dije, voy a hacer una introducción como un cuento, ¿verdad? Algo Ajá, así. eh, menos oscuro, con ajá, un tono leve, ¿verdad? Para sí. comenzar así. Y, o sea, como te digo, la novela pues tiene varias partes. Ujú, Mientras más avanzando se va poniendo más y más y más y más ujú, oscura, ¿verdad? ajá, Hasta llegar a ese final en el que el protagonista pues ya perdió toda percepción sobre la realidad y se comienza a percibir a sí mismo como un monstruo. sí, O sea, él se mira a exacto. sí mismo, o él a lo largo de la historia se niega a aceptar eso hasta que al Ajá. final lo acepta. Sí, Y y lo justo que de se... pones, justo escribís y perdió todo rastro de humanidad. Y ahí fue Sí, como que aquí ya no queda nada de lo que en algún momento fue un niño. Mm, exactamente. Ahí es cuando ya comienza otra etapa de su vida. De hecho, ujú. no creas que es el final porque es una trilogía. Ah, de veras. O sea, es hasta llegar a la adultez del personaje. Y ya lo tenías planeado así desde un principio. Sí, sí. Ah, Como te dije, primero pensé en hacerlo adulto y ajá. después, o sea, esa idea no ha desaparecido de mi cabeza, ¿verdad? Ujú, Todas esas ideas que tenía para construir esa historia, las voy a desarrollar a lo largo del tiempo, ¿verdad? ujú, La última imaginaria que sería, pero no la voy a sacar ahorita. Yo pienso en esta manera, o sea, de ajá. esta manera. Imaginaria es mi primera publicación y quiero que el último libro de Imaginaria sea mi última publicación, el último libro que yo publique en mi vida, Ajá. publique, Wow. o que se publique post-mortem, que sea lo Ajá. último. Sí, 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 sí. Oh, wow, ¿y por qué querés que sea así? Para mí es poético, la verdad, pero sí me llama la atención el motivo de por qué querés que sea de esa manera. Porque de alguna manera yo hablo también muchas cosas que me pasaron a mí, o sea, Ujú, esa estructura de los amigos, esa convivencia, algunos ujú. diálogos son cosas mías, ¿verdad? Son cosas de mi Sí, vida personal, adaptados oh, a novela, ¿verdad? Entre ficción y realidad, sí, prácticamente. Y prácticamente, pues, o sea, lo quiero hacer así porque es algo bastante personal. oh, ya, ya, ya. No, y la Quiero que verdad sí, sea. no, la verdad sí me llama la atención esto, y también que eso te iba a preguntar qué tanto de la novela era basado en alguna experiencia personal, porque yo pienso que cuando uno escribe se le hace más fácil desde la experiencia, y justo hace unas semanas platicaba con una chavita que es cineasta, y me Así. decía que ella le salía mejor cuando se escribía desde la experiencia, pero no todo, o sea, podés jalar una idea y saber lo que se siente, pero ya después le metes imaginación, le puedes ir para otros lados, puedes experimentar el qué pasaría así, pero esa era mi duda, ¿qué tanto de imaginaria es parte de tu vida? No sé, digamos por decir un número, un Ujú. 25% tal vez. Oh, ya, 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 ya. Pero más referente, no tanto a como mi vida como tal, planteada de esa manera, Sí, 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 sino sí, que sí. de una manera mental. O sea, por ejemplo, cuando yo era niño, yo no me llevaba bien con muchos de mis compañeros de Ujú, escuela, ¿verdad? Y tenía emociones, o sea, negativas hacia ellos, sí, que ajá, es algo que expreso en el final de la novela prácticamente. O ajá, sea, yo quería sí, que ellos desaparecieran. sí, Ya no sí, los sí. quería ver, quería Sí, no, que incluso sean hasta, eliminados. sí, exacto, incluso hasta da un poquito de terror el final de la manera tan brutal y tan, no sé, poética que con la que acaba con cada uno de sus amigos, la verdad. Sí, 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 sí. Sí. No Sí. sé si te acordaste de algo precisamente ahorita, pero No, no, no. Pero sí, sí, yo recuerdo, si esa novela, como yo mismo la edito, ¿verdad? O sea, para ajá. bien o para mal, todo lo que estás leyendo, porque los escritores tienen editores, ¿verdad? Sí, 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 sí. Una cosa es escribir y otra cosa es conocer la gramática, las reglas Ajá. gramaticales y aplicarlas a la novela. Ujú. Yo, pues, yo me saqué un diploma de gramática A de en, veras. en un, ¿cómo se llama? Una universidad española publicó ahí un curso, Ujú, ¿verdad? Y yo me lo seguí antes de la pandemia, antes de ujú. comenzar a escribir la novela.
y Ujú. yo lo seguí, ¿verdad? O sea, yo puedo aplicar las reglas gramaticales, aunque como cualquier O persona, pues a veces uno se equivoca, ¿verdad? sí, sí, sí. Pero no son errores de ignorancia, no es que yo no Ajá, sepa gramática, es que soy ajá, humano y en ocasiones a veces me como una coma, una A, no sé. ajá, sí, sí, sí. Y así pues. No, sí, fíjate que me di cuenta en varios fragmentitos bien minúsculos de la hora en la que iba una I o faltó algún Ujú. él o cosas por el estilo, pero para mí eso me enriqueció más la lectura porque dije, quien escribió esta novela es una persona que le gusta leer como a mí, como cualquier otra persona, y sentí una cercanía bien, bien bonita con la novela porque muchas de las cosas en las que escribiste, yo decía, esto es lo que yo he sentido en algún momento, verbalizado, plasmado en una hoja de papel, y creo que eso es algo que conecta mucho con las personas cuando se sienten identificados. Y creo que todos hemos tenido a ese amiguito que está pasando por un momento difícil, pero no sabe cómo lidiar con eso. Y Sí. para mí eso fue una, como te digo, te felicito nuevamente por tu obra, porque a mí personalmente me encantó y se la recomiendo a cualquier persona, ya sea experimentado o no en el mundo de los libros. Créeme que se pueden disfrutar esta novela y más si les gusta el cine de terror o el terror psicológico que a veces he visto, creo que, Y quiero dejar algo en claro, ¿verdad? ajá, Que ajá, tus comentarios son tuyos, ¿verdad? No los estás ah, diciendo porque yo te haya pagado ni ah, nada, no, no, ¿verdad? no, no, Porque tal vez exacto, exacto. la Ah, gente sí. piensa de que tenemos un pacto o algo, no. Ah, Son no, 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 comentarios no, no. Sí. íntimos, son comentarios No, personales. exacto. Y aclaramos esto de una vez que Ujú. todo lo que te estoy diciendo es desde mi experiencia lectora, pero Sí, sí. como te digo, conocer a una persona guatemalteca que esté haciendo esto, para mí fue algo increíble porque sí me sorprende mucho la manera en la que escribís. La verdad, he leído a otros escritores guatemaltecos, pero que vos lo adaptás muy bien al mundo actual. Como vos decías, las reglas gramaticales las adaptás muy bien al mundo actual y eso para mí es increíble, pues, y que estar platicando con vos para mí es un deleite. Muchas gracias. Pero, pero continuando con el tema, no sé qué más planeado tenés para seguir trabajando de aquí en adelante, de ahorita después de Imaginaria, ¿qué viene para vos? En diciembre voy a publicar una novela ambientada en la misma ciudad un año después de Imaginario. Ah, de veras. Sí, un año después. En el final de Imaginaria, pues esto es Ujú. algo de la novela, o sea, al final pues ocurre un incendio, ¿verdad? Ah, sí, 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 A sí. partir de ese acontecimiento se desarrolla la siguiente novela, que Oh, no tiene nada que ver con el mundo de Imaginaria como ujú. tal, es que, bueno, voy a explicar una cosa. La Ajá, novela imaginaria, casi toda la novela transcurre dentro de la mente del protagonista, ¿verdad? ajá. Salvo el final, cuando él provoca el incendio y pues Ujú, ocurre lo que ocurre, ¿verdad? ujú. Ese incendio es el inicio de muchas de mis otras historias. O Oh, sea, porque inunda a la ciudad de niebla, muchas familias se van, o sea, muchas familias tenían a sus hijos en ese cumpleaños que estaba ocurriendo ahí en el ujú, bosque, ¿verdad? Cuando ujú, ocurrió, y eso pues destruyó a su familia prácticamente, ¿verdad? ujú, El final de Imaginaria es la base o la raíz de muchas de mis otras historias, ujú. especialmente de la que voy a publicar a continuación, que la que Oh, voy ya, a ya. publicar en diciembre no solo es una novela, o sea, está Ujú. ilustrada por mí, tiene dibujos bien hechos. Ajá. Incluso decías que la portada de Imaginaria es Es un una dibujo que creación hice, tuya. Ajá. es un dibujo que hice cuando era niño. ¿Y cómo, por qué decidiste poner ese dibujo y no hacer una portada nueva? Fíjate que sí había pensado en hacer algo más profesional porque me Ujú, puse a pensar que, que podía confundir a la gente, ¿verdad? Podían decir, ver ese dibujo, ¿verdad? ujú. Que no es la gran cosa, porque la gente es muy visual, ¿verdad? Para comprar Sí, algo, para consumir algo. exacto. Miran la portada y juzgan el libro, aunque hay una frase que dice que no hay que hacer eso, ¿verdad? Sí. Caso. No sé, yo sentí que eso le da un significado más profundo a la historia, porque el dibujo original de esa ilustración Ujú. no tiene los remolinos, tiene una cara triste. Oh, Los remolinos yo se los ujú, agregué cuando hice la portada, ¿verdad? El dibujo original tiene una cara triste y ujú.
Lo que quiero dar a entender es que detrás de todos estos problemas hay una profunda tristeza en el personaje. Ajá. Y yo, para mí eso le dio un significado más profundo Ujú. y por eso tomé esa decisión. Oh, ya. Sigo creyendo que es algo acertado, la verdad. No, la verdad sí está muy acertada. Incluso hace poco pensé en hacer una reedición y hacerla más Ujú. profesional, pero no, mejor que se quede como está. Sí, exacto. No, y también ya pues cerrando un poquito el tema de Imaginaria, este, para mí fue bien interesante que tocara el problema el problema de los problemas mentales, valga la redundancia, porque hay un fragmento del libro en el que al protagonista se niegan a comprarle su medicamento para sus trastornos. Y el padre argumenta que es porque el niño se ve bien, no está sangrando, no está teniendo ninguna anomalía. Y Ujú. yo pensé en ese momento, qué cierto es eso, ¿va? Porque como seres humanos no nos preocupamos hasta que no vemos sangre. Y Exacto. dice un escritor, Odín Dupeirón, que la salud mental debería estar dentro de la canasta básica, pues. Vivimos en un país en el En que eso. algunos países lo está. Sí, exacto, pero tristemente vivimos en un país en el que no se puede, pero créeme que eso sí fue algo que me agradó bastante de tu obra, el hecho de que hayas ejemplificado eso, que muchas veces le restamos importancia a la depresión y no Y es pueden para eso, pues. ocurrir tragedias por eso. Exacto, creo que no lo podría describir mejor, pueden ocurrir tragedias a partir de eso, pero quería cerrar con eso porque me pareció muy bonito, la verdad, el hecho que hayas tocado de esa manera, porque a pesar de que el tema, el libro es bien oscuro, sí te deja un bonito mensaje desde mi perspectiva y se lo recomiendo a cualquiera, la verdad. No sé si querés decir algo para motivar a la gente a leer tu obra. Pues Imaginaria es una novela escrita para un público que no está acostumbrado a la lectura, Ujú. que pues son la mayoría de personas, ¿verdad? En Ajá. Guatemala, menos del 1% de la población lee, porque Ujú. creen que los libros son aburridos y lo tienen sobrevalorado, ¿verdad? Creen Ujú. que no importa y de hecho sí es muy importante. Un niño que lee, una persona que lee en la infancia, Ujú. en la adultez no va a tener el mismo rendimiento intelectual que una persona que no lo hizo, Ajá. porque la lectura está concatenada a muchas cosas, a la Ujú. concentración, a la memoria, al aprendizaje más rápido, Ujú. a la eficiencia mental, ¿verdad? Ujú. Y es importante. O sea, Imaginaria, mis libros en general Ujú. están hechos para atraer a la gente a la literatura, a los niños que crecieron sin libros, Ujú. traerlos de vuelta. Y, y o sea, hay muchos escritores de mi edad que, sinceramente, una opinión objetiva, son mediocres. Sí, 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 sí. Hay mucha gente que comienza a escribir y comienza a publicar y sinceramente no son trabajos muy buenos, ¿verdad? Yo Ujú. trato de limpiar esa imagen Ujú. porque hoy en día el mundo literario está por los suelos. Ya Sí, cualquiera quiere ser escritor, ya cualquiera puede ser escritor, ¿verdad? Solo le paga sí, una editorial y ya tiene una novela y sí, sí, algunos hasta se hacen famosos, ¿verdad? sí. Porque como la gente tampoco es que tenga mucha idea sobre temas profundos, ¿verdad? Aparte, creo que las personas se sorprenden a veces con tan poco. Y me he topado con esto. Como vos decís, mi problema personal es que en internet hay mucha filosofía pop, donde creen que por ponerle una frase motivadora a una imagen de Nietzsche ya son filósofos. Y a mí Y no, ajá, dale, ¿sabes dale. algo? A mí ni siquiera me gusta publicar frases de mis novelas por eso mismo, porque yo miro Ajá, que todos los escritores lo hacen y ya se me quitan las ganas de hacer eso. No me quiero meter a la misma canasta, ajá, sinceramente. sí, sí, Si te das cuenta, en mis redes sociales no tengo frases de imaginaria, no hay frases de ajá, imaginaria. O sea, exacto. a veces miro que mis lectores las publican y está bien que las publique la gente. Ujú. Yo no lo voy a hacer. No, y justo me agrada que hayas llegado a este punto porque a mí una frase que se me quedó muy grabada de tu libro y creo que fue la única, es la de todo lo que el dolor puede enseñar.
Ah, sí, es Alma Creo, la que le enseña eso, sí. exacto, esa fue una frase que a mí me cautivó un montón porque ella le dice todo lo que, ya aprendiste todo lo que el dolor puede enseñar y algo de eso es aprender a estar solo. Y le tenemos miedo al dolor. Personalmente te digo que muchas personas evitan el sufrimiento y para mí es algo bonito porque te hace sentir vivo. A la final, ya sea felicidad o tristeza, te hace sentir algo y no hay nada como eso. Esa fue la única frase que te digo, yo publicaría porque sí me gustó bastante, me identifiqué bastante con eso, pero a partir de esa, creo que es una novela que tenés que leerla toda porque por fragmentos no puedes entender Sí, nada. sí, sí, o sea, un fragmento, una frase de mi novela no te va a dar un contexto de la historia, Exacto. porque como te digo, la primera parte no se parece a la segunda y así, ¿verdad? No Ujú. es una novela dinámica, es una novela Sí, que se transforma, es una caída al abismo, es una enfermedad mental que se agrava con el tiempo y eso es ajá, lo que quiero dar a entender, ¿verdad? Que él sí, cada vez, por ejemplo, en la segunda parte está en una ciudad, en la ciudad desierto. y la ciudad se está desquebrajando, ¿verdad? Sí, O sea, en realidad es él, su mente, la que se está ujú, cayendo a pedazos prácticamente, sí. ¿verdad? No, y justo me llama la atención que digas esto porque mientras yo iba leyendo esto, la forma de entender cómo era la ciudad estaba bien sencilla para mí. Y te digo Ujú. esto porque he leído otras novelas en las que, como te decía, se van Se tanto a enrollan. la detallada que ya se Eso pierde. aburre, eso Exacto, aburre. exacto, exacto. Y, Y eso hace que la gente ya no quiera leer y que tenga esa misma perspectiva de otros libros. O sea, yo me puedo poner a 20 páginas a describir una ciudad, pero de que si la gente tiene su propia imaginación, ajá, si escribís un mueble de un color, la gente ya se lo imagina, no tenés sí, que describir las líneas, ni cuántos años tiene el mueble, ni sí. si lo usó tal persona o cosas así, ¿verdad? La gente se enrolla demasiado en describir cositas bien puntuales, que no debería ser así, pero pues cada quien con cómo escriben sus historias, ¿verdad? A mí Exacto. me gusta ser sencillo, ¿verdad? A pesar de que pues yo podría desglosar un lenguaje más elitista, ¿verdad? Más Ujú, rimbombante, pero no, porque quiero apelar a un público más amplio, ¿verdad? Ya me ajá, centré con los objetivos de mi arte. ajá. Quiero que esto llegue a muchas personas Sí. y No, y apelar al mayor público posible, ¿verdad? estamos de regreso luego de una pequeña parada técnica, amigos, pero estábamos platicando justo con Christopher sobre Imaginaria y me escribías hace unas horas que te gustaría tocar un poco del tema del final de Imaginaria. No sé específicamente a qué te referías, pero yo te quiero hacer una pregunta a vos, Ajá, que ok. era, ¿no te costó escribir el final? Porque siento que cuando uno empieza a escribir a veces cuesta detenerse. No sé si a vos te pasó eso, No, de hecho, el final es lo que más rápido escribí, es lo que más ganas tenía yo de contar. de desahogarte. Sí, yo tengo ideas muy locas, la verdad. Ajá, ajá. Eh, yo lo que quería platicar del final es que me dijeras qué te pareció. Quería escuchar la opinión de alguien, de qué le pareció el final, qué sentiste con el final, qué pensás del final. Ok, ok. Pues fíjate que me llamó bastante la atención porque durante todo el recorrido de la obra habían partes que se desarrollaban en el mundo real y otras que se desarrollaban en la imaginación completamente. Pero hasta que Sí. llegas a cierto punto decías, ah, no, esto es la mente del niño. Y otras donde, no, sí, definitivamente esto está hablando desde el punto de vista físico, real. Ujú. Pero cuando llegué al final, te juro que yo me esperaba algo totalmente diferente. Una Esperaba algo, redención o algo así, ¿verdad? sí, la redención, el hecho de decir, logró salir del agujero, pero, exacto, muchas veces no podemos. O sea, Es lo realista. lo real es que muchas veces, y esto está muy atado a tanta película que vemos, que el final en el horizonte, donde todo es feliz, cuando en realidad la vida real no es así, pues, y yo dije, es tan acertado, y mientras yo leía el final, decía, yo en algún momento he pensado hacer esto, y es de esas miradas que se quedan perdidas, en donde uno se empieza a imaginar cosas, y Ujú. esas cosas a veces no son bonitas, pero a la final es lo que uno piensa, pues, y justo el protagonista dice, a mí me decían que no tenía que pensar estas cosas.
pero si yo lo pienso, ¿qué tiene de malo, ah? A la Sí, sí, final, ¿quién sí. decide qué es bueno, qué es malo? Esto es lo que yo estoy sintiendo. El Ujú. final sí me pareció algo, macabro, la verdad, pero muy acertado. Creo que fueron todos los remordimientos, todas las cargas, toda la tristeza, todo el dolor, todo desembocó en eso. Era como que para mí era un río que venía y llegó a su desemboque, donde explayó sus sentimientos a flor de piel el protagonista, y el final estuvo bien rápido de leerlo porque no quería parar, es lo que te puedo decir. Y quería saber qué iba a pasar con el siguiente amigo y quería saber cuál iba a ser su cruz o su castigo, Ujú. y me pareció maravilloso, y lo leí 100% con la imaginación sin límites, de decir, aquí puede pasar cualquier cosa, y eso me agrada, porque no sé qué esperar, y me enganchó y me motivó mucho a seguir leyéndolo hasta que lo terminé, y fue un sabor agridulce, porque fue una gran Ujú. novela, pero fue un final inesperado. Creo que con eso podría cerrar. A mí realmente lo que más me gusta de la novela es el último párrafo. Ajá, ¿por qué? Ay, no sé, a mí me parece algo muy bonito, la verdad, que él se haya por fin desahogado, el protagonista, ¿verdad? O Sí, sea, que haya dejado ya atrás todo eso. Y bueno, prácticamente él abrazó su enfermedad, él la aceptó, él aceptó que no es bueno, ¿verdad? ujú, Y en eso, en ese océano, logró encontrar un poco de paz, por decirlo de alguna sí, manera, ¿verdad? O sea, volvió con, bueno, no quiero decirlo sí, no exactamente lo que spoilemos pasó, ¿verdad? demasiado, ajá, sí, Sí, exacto. porque Pero no sé si en algún momento, o esto fue inspiración de, pero a mí sí se me asimiló mucho el final con un libro que leí hace tiempo que se llama Quo Vadis, que es la no lo historia, conozco. no lo conoces, es la No. historia del emperador Nerón en los tiempos de su mandato, y donde él perseguía mucho a los cristianos, Ah, sí. porque esa religión era relativamente nueva en ese entonces para, para los dioses olímpicos que gobernaban en ese entonces. Pero me llamó la atención porque al final de ese libro, precisamente Nerón, en una expresión de arte, como él dice, decide quemar Roma. Y sí dicen que Nerón estaba algo loco y no me sorprendió, pero justo él decía, es que el fuego purifica, el fuego te enseña. Y cuando lo leí en tu libro, se me asimiló tanto y dije, no sé si es inspiración de, pero sí me recordó mucho a ese libro y me gustó, me agradó No, bastante. fíjate que desde que comencé a escribir, yo ya había pensado en ese final, ya tenía Ajá, ese final en mente, yo quería que fuera así, yo sí, quería que fuese una venganza, algo cruel, o sea, un desquite visceral, total, sí, ajá, no, visceral, bastante visceral, diría yo. no quería así una historia de, ay, todos nos vamos a unir y nos vamos a dar un abrazo y felices, felices todos, no. No, ahí sí Yo, fue, ninguna de mis historias, la verdad es que ninguna de mis historias, yo creo que jamás voy a escribir un libro así. no, y la Hasta el verdad, momento no lo he hecho. exacto. Y, o sea, Pero tal vez podría ser algo que exploraras más adelante, no lo sé, porque sí, tu estilo me llama la atención, pero también te digo, no te vería escribiendo algo así. Pero, como te digo, me gustaría seguir escuchando de tus proyectos, que a este y a los que vengan les vaya muy bien, la verdad. Pero hablando ya lejos del libro, Ajá. vi un video en el que vos decías que vivir del arte en Guatemala no se puede. No sé si me puedes platicar un poco más de esa idea, porque a mí me llama la atención. Sí, es muy difícil. O sea, no quiero decir que es imposible, pero Ujú, sí es extremadamente difícil. ujú, O sea, la posibilidad más grande de esto es pagarle una editorial y que pues ella lo meta a todas las librerías posibles y que ujú, la gente lo vea, ¿verdad? Y que esté ujú, expuesto y que la gente lo vea. ujú, Pero, o sea, yo no quiero invertirle mucho dinero a esto, sinceramente. No, ujú, no es mi sueño meterle 50,000, 100,000 quetzales a esto para meterlo en todos lados, ¿verdad? ujú, Sino que el boca a boca que lo dé a conocer, y sí, así me sí, ha pasado muchas veces. ujú.
porque yo no he pagado ni un centavo en publicidad y he Ujú, vendido, sí puedo contar por ciento las cantidades de libros. ujú. No, no he vendido 12 libros, no he vendido 10 libros, ha sido Sí, un han sido montón, cantidades porque impresionantes. también lo vendo por Amazon y se ha vendido la versión digital más que la física, ¿verdad? Ajá. Y justo te iba a preguntar cómo es el proceso para poner tu libro en Amazon. Un infierno, es lo peor que puede haber. Sí, A mí esto de las cuentas bancarias, todo eso es muy tedioso para mí. A mí sí. me desagrada todo eso, sinceramente. Y para mí sí fue, mm, o sea, tenés que abrirte una cuenta sí o sí, una Ujú. cuenta bancaria en Estados Unidos, Ah, la verdad. concatenarla con una de aquí de Guatemala, porque Oh, Amazon solo paga en dólares y solo paga en Estados Unidos. mm, No hay, a menos, bueno, también pagan en España y en algunos países, creo que en Brasil también paga, pero yo no soy ni de Brasil ni de España. ajá. En Alemania creo que también es así. Pero sí, te abrís una cuenta en Estados Unidos, la concatenas con la de acá, pero es bien difícil. Mm, Tenés que dar un montón de datos, identificación, un montón. Es un proceso bien, bien cansado, sinceramente. sí. No, y la verdad, para mí los procesos oficinistas no me agradan Burocrático, totalmente. todo así. Todo lo Bien. burocrático, porque justo también me pasa algo, tal vez en diferentes medidas con esto del podcast. Para mí esto que estamos haciendo ahorita es lo mejor del proyecto, la verdad, poder grabar y platicar con las personas que yo admiro es lo que yo disfruto. Lo que ya no me gusta es el proceso de editar, que a dónde lo Sí, subo, que, o sea, el proceso oficinista es lo que no me gusta, pero, y me imagino que te pasa lo mismo. La sí, sí, sí. burocracia desespera, pero escribir es lo mejor que te puede pasar. Y es la manera de dar a conocer lo que uno hace, ¿verdad? Es la manera en la que Exacto, yo puedo tener una recompensa, pues, mundial exacto. prácticamente, ¿verdad? Porque se ha leído más afuera que acá, cosa bastante curiosa, ¿verdad? Ajá. Pero pues yo ya me lo esperaba, sinceramente, porque aquí en Guatemala, pues, aunque Sí, no, y, sí ha habido mucho apoyo, sí ha ajá. habido mucho apoyo, sí considero que me han apoyado incluso más que a otros escritores de acá. Y Ujú, ojo, yo comencé en abril, yo acabo ujú, de comenzar, yo no tengo sí. ni un año publicando libros, solo es un libro, solo es un libro. Cuando yo tenga 5 libros publicados, va a ser una cosa totalmente distinta. No, y créeme que siento que gran parte de lo que ayudó a este tu libro es que precisamente los temas que tocas no es lo convencional, no es lo que uno se espera, no es lo que vas a buscar a una librería, porque si vas a buscar un libro es de, bueno, una historia de amor, una novela o Sí, cosas, o dependiendo qué es lo que te gusta, pues no vamos a generalizar, pero es muy difícil encontrar temas como por ejemplo interesantes. ajá, de la ansiedad, de la esquizofrenia, de la personalidad múltiple y Y que salga cuando bien, porque y uno que lo puede salga bien. tocar y puede salir una catástrofe, Exacto, porque te porque puedes ir por muchos lugares equivocados con estos temas, la verdad, si no los abordas de la manera correcta. Pero dártelos a entender desde la perspectiva de unos niños, creo que fue algo increíble. sí, le da un toque de inocencia a la historia. Por Exacto. eso lo quise hacer así, para, como te Oh, dije, que no fuese tan oscura, ¿verdad? Que tuviese la inocencia. O sea, la mayoría de novelas de esquizofrenia que se han hecho han sido bajo la perspectiva de alguien adulto, ¿verdad? De ajá. asesino serial y todo eso, Ujú, ¿verdad? Que escucha voces, demonios. ujú. Y me pude haber ido por ese camino, pero quise hacer algo más innovador y contar con la misma carga emocional, ¿verdad? Con la Sí, misma no, profundidad filosófica también. sí, incluso está este como equilibrio del amigo imaginario bueno y el amigo imaginario malo. Y uno que Ujú. le dice, no, hombre, todavía hay esperanza, no quiero que te pierdas, todavía hay una esperanza para ti. Sí, sí, sí. Y el otro que aparece que dice, no, ya se fue toda la mierda, hacelos pagar por lo que te hicieron, ellos no se merecen tu cariño ni tu bondad. Y creo que fue un equilibrio bien, bien, bien interesante, la verdad. Pero, ya para ir finalizando un poco la plática, aparte del libro que tenés programado para diciembre, no sé qué más, viene para vos, qué proyectos futuros tenés en mente ahorita. En febrero, marzo, estoy.
considerando cuál voy a publicar, porque Ujú, tengo un catálogo de libros, ¿verdad? ajá, Como que escoger ujú, cuál tendría más sentido publicar. La novela romántica que te dije que había escrito al mismo tiempo que Imaginaria, pues la terminé y la estaba pensando publicar para febrero, para ujú. el 14 de febrero, ¿verdad? Pues Oh, algo. sí, sí, sí. Quería agarrarme de esa fecha, pero es muy Aprovecharte cercano. del marketing también. Sí, sí, o sea, esto tiene Hay que que ver por dónde, monetizarse, ¿verdad? exacto. Porque mientras mejor sea la recompensa, más me motivo a publicar, sinceramente, Exacto, ¿verdad? exacto, exacto. Y pues yo soy una persona que puede escribir, y no es Ujú, solo porque yo lo diga, todos los que me han leído han venido con comentarios similares, ¿verdad? ujú, Y no es que yo sea un genio, sino que yo llevo en esto desde que soy un niño, ujú. porque hasta Albert Einstein lo decía, genios no hay, es solo disciplina y constancia. Exacto. De hecho, el cerebro de Albert Einstein lo extrajeron y lo estudiaron y se dieron cuenta que era un cerebro como el que tenemos Todo. todos, 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 todos. El cerebro de todos es el mismo. Lo único es la cosa, a él le apasionaba la física, la Ujú, matemática, todo sí, eso, así como a mí me apasiona la literatura, ¿verdad? ajá. Algunos dirán, yo no podría escribir así, ¿verdad? Pero es Ujú, porque no es que yo tenga un cerebro diferente, no, sino que a mí me apasiona, como a otros les apasiona otras ujú. cosas, ¿verdad? No, y fíjate que lo que decís sí me hace mucho sentido porque para mí es totalmente cierto. Como siempre, y esto lo he repetido muchas veces en este espacio, la primera vez que hagas alguna actividad te va a salir mal, porque nadie nace sabiendo. Ya la Sí. segunda vez vas mejorando, la tercera, y a la final, la cantidad va a producir calidad. Sí, sí. Y se me hace muy, 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 muy acertado porque yo escucho el primer episodio que grabé de este podcast y me da entre risa y pena, porque es de, oh, la verdad, esas eran mis ideas, ese era yo en ese entonces, y hoy ya veo los episodios que grabo y no es que yo sea el experto o sea el mejor, pero ya hay un crecimiento que se puede notar del episodio 1 al 70 y tantos que vamos a publicar ahora. Y es eso, constancia, trabajo duro y Este es el perseverar. 70. Este es el- Este es el 69, no, ya sí. lleva rato haciendo No, y esto. créeme que Y para va mí, para largo. sí, no, y la verdad, este es el objetivo, poder conocer a personas interesantes, poder a dar a conocer también el arte de Guatemala de alguna u otra forma, porque como te digo, he platicado con cineastas, también platiqué con otro escritor de poesía, Frank Celada se llama, por si nos ve, también tiene un libro publicado de poesía y sigue escribiendo. También con otro chavo que hace podcast de Hablando Pajas, Momo, por si nos ve también un saludo. Y he conocido a personas bien interesantes gracias a este proyecto y créeme que siempre voy a estar agradecidos porque me digan, va, yo jalo a platicar con vos. O sea, Porque, ¿a ajá, cuántos escritores has conocido a través de esto? ahorita sos el segundo. El segundo. Ajá, el Te iba a segundo de acá de preguntar, Guatemala. te iba Ujú. a preguntar cuál de todos te gustaba más, pero mejor no, porque hay que decidir de uno u otro, ¿verdad? No, 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 fíjate, y no, aunque me lo preguntaras, no, no me sentiría presionado por contestar algo, porque son estilos diferentes. Él escribe poesía y vos escribís Mm, novelas, y ujú. sus estilos son totalmente diferentes. Sí, La no, no es poesía, la misma manera de contar. exacto, y justo te iba a preguntar si no tenías planeado explorar otros estilos Género. literarios en la literatura. Sí, he escrito poesía, he escrito poemarios. Había escrito dos poemarios, pero los he buscado en mi computadora y no sé dónde están, Ajá. sinceramente. Lo único que encuentro son las portadas que hice, porque pues Ujú, yo puedo ilustrar bastante bien, ¿verdad? Yo todas ajá. las portadas que hago en mis libros las hago bien. Ajá. No sé Las si las has portadas visto, son ya tu las conoces. creación, entonces. Sí, todas las portadas son hechas Oh, por ya, mí. ya, no, fíjate que según yo solo la imaginaria, pero he visto algunas otras No, que estaba viendo todo es mío. tus videos y sí hay unas bien interesantes, incluso vi una Son historia de que, profesionales, o sea, sí son exacto, profesionales. justo, y justo estaba viendo la del libro que próximamente vas a publicar y sí también está bien interesante, me llama la Sí, atención. Y nacía de un deseo. cómo cómo partís tu cerebro para decir ahorita vamos a dibujar algo para este libro, ahorita vamos a dibujar algo para otro, o es igual que escribir, la inspiración solo llega.
Ah, es que a mí se me hace sentido eh, hacerlo de esa manera, o sea, Ujú. para mí No fue algo buscar al... natural, o sea, Ajá. es algo que salió de manera natural, no es que yo me pusiera a pensar, vamos a hacerlo así o así, Mm, sino que surgió de manera oh, ya, natural, ya, así ya. como la portada de Nacida de un deseo es como es, que es Ujú. una muchacha con los ojos en blanco, ¿verdad? No Ajá. tiene... Y así del mismo modo la portada Oh, imaginaria, ya, ¿verdad? ya. Es como es. No Oh, es ya. que yo me ponga, vamos a hacerlo así, así vamos a seguir esta Porque línea. esto No, cuenta parte de la historia, algo... Oh, ya, 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 te entiendo. es Pero... natural. Oh, Tiene ya. su gestión natural, ajá. Pero ahorita, también me llama la atención, ¿qué es lo que te gusta consumir a vos? ¿Qué clase de música escuchás? ¿Qué te gusta leer? O sea, personalmente, ¿cuál es el género que más disfrutás? ¿Qué te gusta ver? Si es que miras películas Sí. o Eh, series. en libros me gusta mucho Mario Puzo. Me Ujú. gustan las novelas de gángsters, Ajá. mafiosos. El último don de Mario Puzo. El Padrino, es el escritor El Padrino. Sí, 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 Exquisita sí. novela. La he querido leer, pero no he podido. ¿Ya viste las películas del Padrino? Sí, sí, sí. Te recomiendo, De León Corleone. te recomiendo El último don de Mario Puzo. Es su mejor libro. El De Padrino verdad. está en segundo lugar. Oh, El último don es la mejor. Es sí. la mejor. Es una cosa maravillosa el libro. Porque igual, igual es una historia así de mafiosos, ¿verdad? Ujú. Pero yo siento que este Mario Puzo, ya Ajá. desviándonos un poco del tema, ¿verdad? No, dale, me encanta. Yo siento que este Mario Puzo tenía amigos mafiosos, porque Ah, de verdad las referencias que él hace al mundo del crimen, de cómo está el mundo del crimen metido en, en el elitismo ajá, gringo, sí, ¿verdad? sí, sí. Eh, prácticamente el último don trata la historia de una familia de mafiosos que se convierten a burocráticos, o Ujú. sea, son mafiosos que compran hoteles, compran restaurantes, compran constructoras, se meten en Las Vegas y van dejando la mafia de lado. Y, Ajá, o sea, es una familia que se va, eran sicilianos pobres, ¿verdad? ajá. Después se fueron a los Estados Unidos, hicieron dinero con la mafia y de ahí, con ese dinero de la mafia, escalaron a la burocracia. De eso trata el último don, Oh, pero en lo que llegan ahí es una masacre. Algunos mafiosos se van con actrices de cine, ¿verdad? ajá. Es una cosa bien maravillosa que cualquier cosa que yo diga va a ser menor a cómo es en realidad, porque Mario Puzo era un maestro, ¿verdad? Sí, Él sí, sí, sí. toda su vida escribió sobre la mafia, ¿verdad? Ujú. Y tiene un encanto sobre eso. Creo que es el mejor autor que ha tocado esos temas, porque he intentado leer otros libros de mafiosos y no los desarrollan tan bien como él. Yo siento que es porque él tenía un vínculo con los mafiosos, aunque en entrevistas él lo negaba. Él decía que Ajá. los mafiosos le daban miedo. Pero ¿cómo le van a Oh. dar miedo si solo es eso habla? Todos No, sus libros, no, todos sus libros son de eso. sí, no, y justo El Padrino es una obra de arte, créeme que es una de las películas que más he disfrutado. Y parte porque realmente me llama la atención y me despierta la curiosidad toda la mafia italiana que hubo en Nueva York, en Chicago, es un Sí, tema o que me sea, llama son la cosas atención. realistas, son cosas Exacto. realistas. Y también una vez que vi una película y leí una parte donde decía que la ciudad de Las Vegas es un cementerio creado por la mafia. A la final esa ciudad la crearon los mafiosos solo para ir a lavar su dinero. Y hoy ya la vemos como Las Vegas, el gran espectáculo, pero alrededor de hay muchas cosas oscuras que me Ujú. llaman la atención. Pero, Prácticamente, ajá. mm, Prácticamente de eso trata el último don y mencionan a políticos que van ajá, ahí y que incluso se meten con mujeres menores de edad, ¿verdad? Eh, a científicos también que van a Las Vegas, ¿verdad? Que ajá, en la televisión se ponen a hablar de sus temas, ¿verdad? De ajá. ciencia y toda la onda, pero que en Las Vegas se ponen a emborracharse y se dan con un montón de prostitutas, ¿verdad? O No, sea, es la otra cara de los famosos. ajá. Ajá, es una novela ambientada, creo que en los 90 está ambientada, Ujú, en el 92 creo que está ambientada, ajá. aunque fue publicada en el 2000. El último Don creo que es una publicación póstuma, creo que Mario Puzo ya estaba muerto cuando se publicó, Oh, me parece. No, no estoy seguro, pero sí.
Yo diría que es mi autor favorito, aunque también me Ujú. gusta mucho Albert Camus, Nietzsche, Oh, Dostoyevsky, oye, oye. Oscar Wilde, mae, Ah, la sí, gran, justo me acabo de terminar el retrato de Dorian Gray, que lo venía postergando demasiado tiempo, pero buenísimo. qué maravillosa obra. Incluso, justo, ahorita me recordó que habían cosas en las que yo notaba cierta similitud entre tu estilo y el de Oscar Wilde. Oscar Wilde. Ajá, Ujú. en el sentido en el que Dorian Gray a veces, como hay una frase bien exacta donde le dice que acusan mucho a Dorian Gray de corromper a la juventud, a la sociedad de Inglaterra. Y él dice, es que yo no corrompo a nadie, yo solo le muestro sus pecados y ya de ellos si lo quieren hacer. Ajá, prácticamente el autor del libro está hablando de sí mismo, ¿verdad? Porque Sí, pues él, Oscar Wilde era homosexual, ¿verdad? Y sí. incluso él fue homosexual en el tiempo en el que eso era delito. Exacto, incluso Y para publicar la obra del retrato de Dorian Gray tuvo muchos problemas legales. él tuvo problemas para toda su vida Sí, prácticamente. Por eso mismo, ¿verdad? Lo persiguieron, lo metieron sí, preso, lo lo metieron preso. torturaron y por eso murió. Se fue exiliado, sí, exacto. Y te iba a preguntar también si justo te iba a preguntar si para vos no hubo algún miedo de escribir sobre algo en tu libro, de decir este Sí, tema, el final sí, yo pensé en censurarlo, sinceramente pensé en no publicar eso. no, Pero después dije que es va a lo que estar me salía. incompleta. ¿Cómo? Siento que si lo hubieras censurado, hubiera estado incompleta. Sí, no, porque, o sea, como estoy hablando de niños, ¿verdad? Incluso Sí, pensé en hacer un salto temporal, en hacerlos mayores, ajá, o sea, en hacer una reunión de mayores, ujú, pero no hubiera tenido el mismo sentido, ¿verdad? Porque los niños son más propensos a ir a fiestas de cumpleaños y todo eso, que es lo sí, que se estaba organizando, ¿verdad? Con eso fue que los jalaron al sí, bosque y ahí ocurrió lo que tenía que ocurrir, cosa que si fueran adultos no hubiese tenido el mismo sentido, ¿verdad? sí, sí, Y ese fue lo único en lo que me puse a pensar, "Ah, tal vez sí, tal vez no, tal vez sí, tal vez no, pero al final sí, o sea, porque también tenemos eso de que la muerte es un tema tabú, cuando en sí, realidad pues es algo natural, vos te vas a morir, yo me voy a morir, se van a morir todos, todos, no es algo, si vos vas ahorita y pones las noticias, vas a ver un niño montón de muertos, masacrado que no sé qué, sí, motorista no sé dónde descuartizado, si vas a Telegram, a Facebook, vas a ver lo mismo, y a veces pareciera que no podemos hablar de esos temas cuando esos temas están, es lo que tenemos. Hasta no, y justo, como te decía, yo no iba a forzar nada en esta conversación, pero creo que caímos justo al punto del que a mí me daba mucha curiosidad, que era el tema del suicidio. Y no quise mencionarlo antes, también en parte, por si nos están viendo y llegaron a este punto, por el tema del algoritmo. Ya ahorita el algoritmo ya se suaviza y ya no le presta tanta atención. Son los primeros 10 minutos donde sí te está como que examinando bien qué decís, eso no sobre qué sabía, tema. Sí, son como 10 minutos en los que el pero en algoritmo YouTube o en TikTok. en YouTube, porque Ah, en TikTok sí censura son clips, cualquier. pero Sí, son clips, o sea, puedes sí, como te digo, esto si partir. quiero puedo omitirlo o lo que Ujú. sea, pero en TikTok sí es muy aprensivo en esos temas, con tanto con sustancias como con el suicidio, con Ujú. el contenido sexual, que ese sí no sé cuáles sean sus lineamientos, porque hay cosas que yo digo, a la madre, ¿cómo está esto aquí, va? Solo Pero mujeres meneándose por ahí. cabal, pero justo quería llevar al tema del suicidio porque yo digo, este es un tema bien fuerte que a mí me llama bastante la atención, Sí, porque es yo algo. digo, Ujú. ¿a qué punto tenés que llegar en tu vida para tomar tal decisión? Y justo en el libro lo tocas, un punto tan bajo, tan oscuro, tan desesperante, tan ya no hay salida de esto, que uno toma esas decisiones, pues, y nunca las entendemos, nunca vamos a entender por qué alguien llega a tomar esa decisión. Y te decía que me gustaba tocar este tema porque quería saber tu perspectiva de describir esa parte Ajá. o en general con el tema. Te quería hacer notar algo, o sea, Ujú. viste que en el principio de la novela él cae a un río, ¿verdad? Ajá, y Y te diste inculpa, cuenta que en realidad él se estaba te está suicidando. suicidando. Y Exacto. él bloquea todo eso, o sea, él no quiere pensar que está mal, ¿verdad? Y por Ujú, eso ahí es donde nace su amiga imaginaria, ¿verdad? exacto. Eh,
que prácticamente los amigos imaginarios son de los cuentos que él leía, que escribió su mamá, que le Ujú, leía a su hermano, que de ahí es ujú. de donde vienen los... Sí, la similitud de su amiga imaginaria con su hermano y con Sí, su la mamá. amiga imaginaria tiene el mismo aspecto físico que el hermano, es el hermano prácticamente, porque Exacto. al hermano le gustaba vestirse de mujer, ¿verdad? O Sí, sea, sí, sí, sí. y, y por eso él cuando imagina a su hermano, lo mira con ese aspecto. Ujú, Y es el ser que siente más cercano a sí mismo, ¿verdad? ujú, Es la persona con la que mejor se va, la persona a la que más quería. Por eso es que tiene ese sentimiento tan empático con Alma, ¿verdad? ujú. Que Sí, es sí, la sí. primera amiga imaginaria, que es con la que comienza la historia, ¿verdad? Que es Exacto. prácticamente su salvadora. Sí, Pero la que. sí, aunque en realidad quien lo salvó fue el amigo, ¿verdad? El que él cree Ujú. que es el malo, Sí, fue el que en realidad lo salvó. pero exacto, pero lo protege. Pero hasta Sí, qué punto es sano lo que él protege, pensaba yo. Porque decía, y justo me recordaba a Nicolás Maquiavelo que decía, el fin justifica los medios, pero ¿hasta qué punto? no, Porque y siento, ujú, otra cosa que quiero hacerte notar es que a veces ayudas a una persona, pero está bien ayudarla, o sea, crees que tu ayuda va a hacer un efecto positivo en tu vida, porque a muchos amigos les gusta darles consejos psicológicos a sus otros amigos que tienen problemas mentales, pero si no sos psicólogo, no puedes darle, no puedes hacer nada, es que no puedes exacto. ayudar. A veces no puedes ayudar. Hagas Ujú, lo que hagas, no puedes ayudar porque no sos un psiquiatra, no sabes qué decirle. Ni ujú. siquiera podrías lidiar con tus propios problemas y querer resolver los de los demás, ¿verdad? Sí, Y exacto. eso es algo que hasta yo, de todas las novelas en las que he leído, pues no lo había visto en ningún lado, ¿verdad? Ujú, Que a veces es bueno dejar a las personas solas, ignorar la tristeza de los demás y concentrarte en ti mismo, ¿verdad? No ujú. regresar al pasado, que es lo que hizo el amigo, regresó al pasado Ajá. prácticamente. ¿Y qué pasó? Pues el pasado se lo tragó. Se lo comió, se lo consumió. No, y tenés bastante razón y creo que esto, casa mucho con la famosa frase, no hombre, échale ganas, o el por eso estar triste, cuando en realidad nadie sabe lo que realmente el peso que otra persona lleva encima, pues. Y el hecho, y esto yo lo aprendí hace muy poco, que yo sepa lo que a mí me afecta, no quiere decir que eso se va a solucionar. Yo solo ya sé cuál es mi Sí, problema, pero no sé cómo lidiar con esto. ujú, exacto. Pero creo que es una gran manera de cerrar este podcast. Y nada, invitar a la audiencia del Aire Podcast, a todos, si quieren leer un buen libro, vayan a comprar el libro de Christopher, está muy bueno, se los recomiendo ampliamente. Y Gracias. como dijimos en algún momento, esto no es pagado ni hay ningún convenio, esto Exacto. nació genuinamente. Para mí fue una gran obra, me la disfruté un montón y me enorgullece que seas guatemalteco, Muchas porque gracias. demuestra, tal vez esto ya es un cliché, pero yo sí lo creo, sí hay talento aquí en Guatemala Lo y hay. necesitamos un poco de apoyo. Ayúdennos compartiendo este contenido y no sé si tenés algo que agregar o algún tema del que se nos haya olvidado platicar, Christopher, del que te gustaría hablar ahorita. Creo que hablamos todo lo que teníamos que hablar y quizá en el futuro podríamos volver a conversar, ¿verdad? Sí, En unos meses definitivamente. tal vez, ya otras novelas publicadas, tu podcast más grande, mi arte Exacto. más grande, ¿verdad? A ver cómo nos va, ¿verdad? Cómo crecemos con el tiempo. Sí, no es la idea, la verdad. Ajá. Y tal vez nos volvemos a encontrar, ¿verdad? Y volvemos a Sí, tener otra plática con otros libros y tal vez podamos hablar de otros escritores, ¿verdad? sí, exacto. Ujú. No, y la verdad, te agradezco otra vez tu tiempo, que hayas aceptado la Gracias. Ujú. invitación. Y nada, amigos, créanme que espero que ustedes hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo disfruté grabarla. No sé antes de terminar el podcast, esta pregunta es de cajón y siempre me gusta hacerla porque me gusta ver la perspectiva de otras personas. Y es, si vos pudieras darle un consejo a alguien, ¿qué consejo sería? Que sean felices. Únicamente. Sí. La felicidad es lo que persigue, es la persecución de toda la vida de la humanidad. Ujú, Y hoy más que nunca parece imposible alcanzarla, ujú, porque nos juntamos con personas que tienen trastornos mentales, que no son felices, que nos llevan a la infelicidad. O ujú. sea,
parecerá una frase simple, pero ¿qué implica? A veces ser feliz implica alejarte de tu pareja, implica alejarte de tu familia, implica alejarte de tus amigos, implica renunciar a tu trabajo. Por muy simple que Sí, parezca ser ese sí. feliz, o sea, ¿para qué querés dinero? ¿Para qué querés ese trabajo si sos infeliz? ¿Por qué querés estar con tu familia? O sea, ¿qué es tu familia? Ujú. El único vínculo que tienen es la sangre, pero, o sea, si no existiera eso, serían personas que si las conocieras en la calle ni siquiera les hablarías. Sí, Muchas veces, o sea, sí, muchas veces hay mucha discordia y hostilidad y pensamos, no deberíamos de seguir ahí, pero decimos, ay, es la familia, es no sé qué, y ahí ujú. seguimos, lo mismo con las parejas y lo mismo con los amigos. Y a veces es sano estar solo, es sano perseguir la felicidad, o sea, sí, por sencillo que parezca, realmente no lo es. Sí, no, y Ser feliz, justo, no, y justo ni me, con todo el dinero del mundo lo logras. exacto, no, y justo me recuerda mucho a lo que decías, va, de que a veces hay que alejarse de amistades porque sus vidas ya no coinciden, va, si en algún momento estudiaste con alguien y fueron muy buenos amigos, qué buena onda, ojalá lo hayas disfrutado, pero ya después los caminos se separan, va, y cada quien Sí, tiene que seguir su sendero. si mañana vos te reunís con tu amigo de la infancia, son personas totalmente distintas, como que si no lo conocieras, tal vez va a ser, Exacto. tal vez era un niño, eh, no sé, bien parecido, Ujú. flaquito, y ya de 30 años después, 20 años después, gordo, Sí, mujeriego, sí, exacto. borracho, Muchas cosas borracho, pueden pasar en un año, no digamos en 10, pero sí, es muy acertado lo que decís. A veces es sano alejarse de algunas personas. Y justo decía Aristóteles que la felicidad no es una meta, es el camino. Y solo vas a poder responder si sos feliz cuando tu vida esté en el ocaso, cuando mires hacia atrás y te sientas feliz por todo lo que hiciste, que no te sí, 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 arrepientas de ninguna de las opciones que llegaste a tomar en tu vida. Y sí, este es un lema que yo lo digo mucho, no sé si yo lo inventé, pero a mí me hace mucho sentido, y es que nunca se arrepientan, no se enorgullezcan de las cosas que hagan, pero tampoco se arrepientan, porque eso es lo que los hizo la persona que son hoy en día. sí, 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 Y nada excelente. más, Christopher, de verdad, gracias por tu tiempo, gracias por todo. Recordarle, no sé si nos puedes comentar dónde pueden conseguir tu libro para las personas que les interese ahorita y qué precio tiene. El precio para Guatemala es de 221 para Ujú. las personas de Guatemala. Si lo compras por Amazon, es de $16 la versión física y $8.5, $8.50 la versión digital. Ok. Eso sí, si las personas de Guatemala lo piden por Amazon, es problema porque les van a cobrar $19 por Por traerlo el de allá para envío. acá. Sí, al final sale más caro, ¿verdad? O Ujú, sea, no es que yo lo quiera vender a 221, sino que es el precio a mí la imprenta me pone un precio y con ujú, base a ese precio, pues yo le pongo una cierta ganancia, ¿verdad? Y por ujú, eso es que es así. En cambio, Amazon, como es la librería más grande del mundo, pues ujú. es más fácil imprimir. Pero los precios para Amazon son más para personas fuera de Guatemala, ¿verdad? Ok. Estadounidenses, mexicanos, españoles. Ajá, yo por eso lo hice, porque en mi Para Instagram ir a sí. un mercado más grande. Sí, pero en resumen, lo mejor es hablarme a mí por privado, ¿verdad? En Ok. mi Instagram, que es Cristo con K, Ujú. punto X guión bajo. Ok, muchas gracias, Christopher. Ya saben, amigos, por si quieren ir a leerse Imaginaria, un libro totalmente recomendado, está muy bueno, toca temas bien profundos y te invita a pensar muchas cosas, a replantearte si estás bien o estás mal, la verdad. Hay muchas experiencias que son muy fáciles de identificarse con el protagonista y tanto con los amigos del protagonista. Y si les gustó este episodio, saben que nos pueden dejar el comentario, suscríbanse, compártanlo. Y si nos quieren ir a seguir a Instagram, aparecemos como @aire.podcast.gt. En TikTok estamos como AireGT. En Facebook aparecemos como Aire Podcast. Y sin nada más que agregar, mis amigos, espero hayan disfrutado este episodio tanto como yo me lo disfruté grabar. Y nos seguimos viendo en próximos episodios. Bye. Adiós, gracias.